37, 38 y 39. Y lo digo para hacerles caer en cuenta de una necesidad que aquí no se manifiesta. Dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, esto es la fiesta de los tabernáculos, para que tengan idea. Ahí en el 7:10 dice arriba, fiesta de los tabernáculos. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, oiga bien, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De memoria. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, 38, como dice la Escritura, de su interior, ¿de dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. Ríos. Ríos. Eso habla de exuberancia, habla de abundancia, habla de que eso es plenitud. Sí, señor, esa es la palabra. Plenitud. Habla de algo grande, habla de algo suficiente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ayer le explica a qué se estaba refiriendo. Esto dijo del Espíritu Santo, agrego, que habían de recibir, aquí está como promesa, porque él todavía no se había ido, a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero ya Jesús fue glorificado. Y ya ocurrió Pentecostés. Y se cumplió la profecía de Joel. Padre, te damos gracias por esta hermosísima palabra. Que tu Espíritu Santo hable hoy para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Y reconocemos que tú eres el único, Señor Jesús, que puede llenar nuestros corazones, que puede darnos de tu Espíritu, que puede ungirnos con tu Espíritu. Yo te ruego que tú, Señor, cumplas esa promesa en quien lo necesite. Que tú seas llenando esos interiores de cada uno de los que estamos aquí hoy con tu Espíritu Santo. Que rebosemos de esa exuberancia, de esa cantidad enorme de agua que tú tienes para los sedientos. Dice Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. Gracias, Señor, porque realmente te necesitamos cada día, en cada circunstancia. Máxime cuando estamos sabiendo que estamos en los últimos tiempos, Señor. Bendice tu palabra, que seas tú, Señor, abriendo nuestros corazones hoy. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a retomar algunos conceptos. Uno, somos templo del Espíritu Santo. Amén. Dos, hemos sido sellados para el día de la redención como propiedad de Dios.
no somos nuestros. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Como templo del Espíritu Santo, esto es como si fuesen conclusiones, hemos sido llamados a ofrecer a Dios culto racional y culto inteligente, agradables a Dios. Así lo dice Pablo. Sin el sello del Espíritu Santo, nadie saldrá ileso delante de Dios. No se preocupen por eso que se le prendió por ella de hermano. Aunque distrae, ¿no? Y ahora no sé por dónde voy. Ya, sin el sello del Espíritu Santo, nadie saldrá ileso delante de Dios. Eso va a ser determinante para decidir qué clase de vida vamos a tener en la eternidad. Cielo o infierno. Miren la importancia del sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Determinará nuestro destino eterno. Porque Satanás también sella, acuérdense. Sin el sello del Espíritu Santo, nadie podrá ni siquiera sobrevivir y mucho menos ser salvos en medio de una generación maligna y perversa. Porque no tenemos elementos para luchar, para contrarrestar el embate del enemigo. Porque todo esto se plantea en el ámbito espiritual. Si no tenemos las armas del Espíritu, vamos a sucumbir bajo las garras del enemigo con sus mentiras y sus engaños y vamos a ser presa fácil del pecado. Sin sello del Espíritu Santo, se será presa fácil del anticristo y sus huestes malignas. Sin el sello del Espíritu Santo y sin la palabra de Dios, la salvación es una ilusión. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Es guía, pastor de la vida del cristiano. Amén. Yo les decía el domingo pasado, Él ahora cumple la misma función del buen pastor que fue Jesús en su momento y que sigue siendo Él. Él hace el trabajo de buen pastor. Va adelante de nosotros, nos indica el camino. Por eso dice, nos guía a toda verdad. Nos cubre, porque Él es como escudo alrededor de mí. Así dice el salmista. Pero también no solo está, como dijo Jesús, en medio, sino dentro de nosotros. El Espíritu Santo no solo está al lado, cubriéndonos, mostrándonos el camino, guiándonos, sino que lo hace desde dentro de nosotros también. Para animarnos, para fortalecer, para llenarnos, como dice el texto que ya leímos. Si no vivimos en el Espíritu y nos dejamos guiar por Él, estamos viviendo en la carne. Fácil, ¿no? O estamos en uno, o estamos en la otra, pero no podemos estar como la fuente de agua. ¿Se acuerda que el Señor dijo que de una misma fuente no pueden salir agua dulce y salada? O estamos en la carne, o estamos en el Espíritu. Hay que ser dóciles a la voz y a la guía del Espíritu Santo. Les voy a poner un ejemplo ahora de que podemos encontrarnos en verdad resistiendo al Espíritu Santo. Esto tiene que ver con el pecado. El pecado mata.
El pecado nos aleja de Dios. nos acobarda. David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, después de haber pecado con Betsabé, ¿cierto? No lo quites. David sabía lo que era vivir en el Espíritu y se dio cuenta que el Espíritu ya no lo guiaba como él lo había experimentado en el pasado. Sin el Espíritu sufrimos el abandono de Dios a nuestra suerte y caemos en un pozo profundo hacia abajo. Por eso debemos ser dóciles a la guía del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con nuestros corazones, porque son muy susceptibles de ser engañados. Y la herramienta que Satanás usa para engañarnos es la mentira y el pecado. Nos hace creer cosas que no están en la palabra. Yo puedo, yo creo, soy diferente. Yo pienso de esta manera. Te pone a pensar a tu manera. De acuerdo a tus deseos, de acuerdo a tus concupiscencias, te pone a pensar de ahí. Nuestro corazón se puede endurecer, nuestra conciencia se puede cauterizar y podemos terminar con una frente de pedernal y un corazón endurecido. Cuando el Espíritu Santo nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y no atendemos, nos endurecemos. Repito, hay que tener cuidado con nuestros corazones, porque hoy estamos viviendo en medio de una generación dura que no se diferencia en nada de la generación de Jesús, de Esteban, o de los tiempos del pueblo de Israel, cuando los profetas hablaban, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, y no atendían a la voz del Señor. La palabra dada y no atendida endurece. Esteban, Hechos 7, es un capítulo larguísimo. A mí me llama, siempre que yo leo la historia de Esteban, y estoy hablando de los meseros de la iglesia primitiva, uno de los dos meseros de los 7, que más renombra la escritura es Esteban y Felipe. Hay otros más, hicieron un buen trabajo, pero dice la Biblia que todos los 7 tenían que tener una característica fundamental para poder servir a las mesas: ser llenos del Espíritu Santo y de fe. Este es uno de estos hombres, Esteban. Fue confrontado por la verdad, fue llevado al Sanedrín. Me admira que esta gente dura de corazón, que a mí no me extraña que muchos de los que crucificaron a Jesús estaban sentados allí todavía. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Así los amonesta Esteban en el capítulo 7, 51, 55 y 56. Él les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Oigan, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, o ustedes. El verso 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ojo lo que voy a, porque esto revela mucho lo que tiene que ver con andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, ser lleno del Espíritu. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús
que estaba a la diestra de Dios. Esto que acaba de revelar Esteban, diríamos el Espíritu Santo a través de Esteban, es importantísimo para nosotros hoy. Habla de la normalidad del cristiano. Esto es lo normal para un cristiano. Y no necesita tener el agua al cuello, no necesita estar al borde de la muerte como él lo estaba. No. Sino que esto debe ser algo que debe ser continuo. Después que el Espíritu vino en Pentecostés, esta es la vida cristiana normal. El trono abierto, viendo al Padre, viendo al Hijo, sentado en el trono, teniendo el control absoluto de todas las cosas, de todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas. A Esteban no le importó morir cuando vio esto, cuando vio esta escena. Y les predicó toda la Biblia. Oiga bien, eso es lo que me admira a mí, de que tuvieron por lo menos la paz, y por lo menos tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra. Cosa que Dios nunca deja de hacer. Y les predicó toda la Biblia. Bueno, en una forma resumida. Se fue hasta Moisés, todo. Para hablarles de Jesús y darles la oportunidad a que su corazón no siguieran siendo duros y pervertidos. Entonces, esta normalidad, porque a veces uno lee la Escritura y le parece que estas son cosas excepcionales. No son excepcionales. Es lo que Dios quiere. Es decir, la persona que vive en el Espíritu, guiada por el Espíritu Santo, esto es lo normal. Cuando se le presenta la situación, cualquiera que sea, incluso enfrentar la muerte, en ese momento se debe manifestar en qué anda uno. Porque si no es así, uno termina maldiciendo, uno termina siendo malagradecido, echándole la culpa al uno y al otro, incluso a Dios. Pero este hombre que vivía lleno en el Espíritu en todas las circunstancias, incluso cuando servía las mesas a las viudas, era un hombre que, según la palabra, guiado, bautizado, guiado, lleno, pleno del Espíritu Santo. Repito otra vez, eso debe ser lo normal, no lo excepcional. En verso 56, el mismo Esteban dice, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Yo pregunto, ¿tendría Esteban temor de morir cuando vivía de esta manera? ¿Le importó? ¿Y se acuerdan de aquella escritura que el Señor Jesús dijo? No se preocupen por los que matan al cuerpo, porque nada más pueden hacer. Eso creo que está lo leí por aquí en Lucas 12. Dice, más bien preocúpense de aquel que no solamente puede matar el cuerpo, sino que puede echar el alma en el infierno. Ese sí debe asustarlos. Uno cuando vive la vida con esa perspectiva de trono, de reino, pasan cosas y no van a dejar de pasar, pero las afrontamos de una manera distinta. Yo ya se lo digo por experiencia personal, porque pues cuando me pasó lo del infarto, esta escritura, esto fue lo que me mostró a mí el Señor. El cielo abierto, el trono abierto. Y es que yo no necesito sino leer la escritura y darme cuenta que ahí está el trono abierto, el cielo abierto, como yo digo.
Yo le he dicho, hay que insistir en esto, porque es que nosotros vivimos un poco así, mirando para abajo o para los lados, no miramos para arriba. Y todas las determinaciones que hacemos en la vida es así, lineal. Pero estos hombres vivían con el cielo abierto. Pedro vivía con el cielo abierto. Juan vivía con el cielo abierto. Los apóstoles vivían con el cielo abierto. Los profetas vivían con el cielo abierto. Pablo vivía con el cielo abierto. Juan vio el cielo abierto. Para indicar algo, lo normal. Lo normal. Lo normal. Dice Apocalipsis 4, Juan, para que se den cuenta que no es un cuento chino mío. Juan 4, ya lo hemos leído varias veces, pero yo quiero insistir porque yo creo que el Señor nos está queriendo decir algo. Dice el capítulo 4, en la adoración celestial. ¿Sí? Él desde el capítulo 1, desde que empezó a recibir la revelación, dice en el 1:10, yo estaba en el Espíritu. Yo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y estaba en el día del Señor, un día como hoy. Y oyó voces y vio cosas. Eso es indicativo de que cuando uno está en el Espíritu, lo normal es que oiga cosas y vea cosas relativas a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Porque nosotros solemos mucho escuchar a otros, ir a otras fuentes y escuchar muchas voces, incluso la del diablo y la nuestra, y no escuchamos la voz de Dios. Por eso es que Esteban les dijo, ustedes son incircuncisos de corazón y de oídos. Y dice Juan en el 4, cuando él estaba en el Espíritu, tuvo acceso a la misma experiencia de Esteban. Y acuérdense que Juan no estaba en la isla de Patmos en modo playa, paseo, no. Estaba preso. Es decir, estaba en una circunstancia parecida a la de Esteban y a la de muchos, porque no lo mataron en ese momento a Juan. Todo tiene que ver con el propósito de Dios, ¿no? Y él también vio el cielo abierto, y dice así, en el 4, el Señor le dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Mensaje a las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, todo eso se lo mostró el Señor cuando lo invitó allá a la escena celestial. Y al instante, miren el 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Eso significa guiado por el Espíritu, tomado por el Espíritu, poseído por el Espíritu Santo. Esta palabra poseído con el Espíritu Santo no nos dé miedo. Y enseguida que vio el trono, como Esteban, y aquí un trono establecido en el cielo, y esta buena noticia para que no se desespere, y en el trono uno sentado. Hermano, el trono no está vacío, está ocupado. No tengan miedo en medio de una generación, tiempos peligrosos, malignas, perversas. No tengan miedo. El que está sentado en el trono, él tiene el control. Como decía mi hermano Marcelo, él tiene la sartén por el mando. Y ahí está el trono. Y siempre que usted vea la Escritura, yo lo he dicho varias veces y lo sigo diciendo,
Cada vez que usted abre el texto, el trono está abierto, el trono está abierto. El trono... Sí, pero es una escritura, pero es una palabra viva. Es una palabra que nos dice siempre lo mismo. El trono está abierto. En el trono hay alguien sentado. Las circunstancias vienen y van. Eso, olvídate, no nos las vamos a poder evitar. Ser lleno del Espíritu no quiere decir que no te va a pasar nada. Antes, por el contrario, te puede pasar mucho. Y no, Esteban, chao. Y empieza una descripción rapidita. Y si al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Gloria a Dios por eso, hermano. Dice, y el aspecto del que estaba es una descripción porque era Dios mismo, imagínense, era semejante, por eso utilizo estos términos, era semejante, se parecía a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esto tiene que ver con pacto. Y en el capítulo, en el verso 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Es el capítulo de la Biblia que más habla de trono y tronos. Aquí por lo menos conté 12 veces y en el capítulo 5 veces que habla del trono. ¿Qué busca Dios con esto? Darnos seguridad, darnos confianza, darnos paz, esperanza, darnos todo lo que nosotros necesitemos cuando estemos en pruebas o no. Pero es bueno decir también que andar en el Espíritu no tiene nada que ver exactamente con andar en aprietos. No, tengamos problemas o no tengamos problemas, el mandamiento de la palabra es ser guiado por el Espíritu Santo. En la buena y en la mala. No cuando estemos apurados, no, en ese momento, no. Siempre. Esa es la normalidad. Y mire cómo el trono se abre para nosotros. Y vi al trono 24 ancianos vestidos de ropa blanca, hablando de santidad, con coronas de oro, hablando de cargo, de nobleza. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Eso tiene que ver con órdenes, con cosas que Dios habla. Los truenos y los relámpagos es la voz de Dios. Y delante del trono, y voces dicen, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios, que ya hablamos de esos también. En Isaías capítulo 11:2 están los 7 espíritus. Y había un mar de vidrio, una descripción tremenda del trono. Esteban dijo, vi a Dios sentado en su trono y al Hijo al lado. Pero fíjense que es lo mismo. Todo depende de lo que Dios quiera hacer. Propósito. Entonces, esta perspectiva de lo que es andar en el Espíritu, en la iglesia creen que es hablar bobadas, hacer un humor, ahora como moriquetas y eso no es lo que el Espíritu produce. Porque el Espíritu produce cordura, el Espíritu produce orden, el Espíritu produce sensatez. Las personas guiadas por el Espíritu son las personas más normales de la vida, hermano. Normales, aunque espirituales a plenitud, normales. Y eso se puede manifestar en el trabajo, en el hogar, donde sea. Usted no necesita estar en una condición especial para crear un ambiente y una atmósfera, que hay muchos expertos hoy en día para crearlo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, en la casa, en la cocina, en el baño, en el trabajo,
manejando, donde usted quiera, mi hermano. Si reservamos andar en el Espíritu para el domingo, ahora uno entiende por qué hay que mover tanto para que el asunto funcione. ¿Me entiende usted? Bueno, el Señor, claro que lo puede hacer. Están dadas las condiciones, son las condiciones ideales para que algo mayor ocurra. Aquí usted no sabe, aquí, pues yo no lo veo, pero sé por la palabra cuántos ángeles puede estar acá hoy. ¿Cuántos? Millones. No lo sé. Pero cuento con que el Señor es fiel a su palabra y Él dijo que Él mandaría ángeles alrededor para que no tropecemos en el camino. No es así. Amén. Así dice el Salmo. Entonces uno tiene es que abrir los ojos espirituales, porque ahí es donde puede estar la ceguera. Ojos ceguera, sordera, loquera y dureza de corazón. Esos son nuestros enemigos. Así es. Entonces, hermanos, y el Señor Juan nos revela que esta experiencia de vivir con cielos abiertos es lo que nos va a garantizar a nosotros salir adelante en medio de estas circunstancias y de esta generación maligna y perversa. De lo contrario, como dije, no vamos a salir ilesos. El Señor nos hace una invitación. Carito, cuando participó esta mañana, ahora verá que Carito se va a acordar. Carito dijo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, el Señor nos está invitando a vivir en ese plano del trono. Ahí, a ese plano del trono. Eso va necesariamente acompañado de la palabra, porque en el Antiguo Testamento el trono lo dice: y estas palabras repetirás a tus hijos, o sea, y las volverás a repetir a los hijos de tus hijos. Y eso es andar en el trono, cuando uno lo repite a los hijos desde pequeño la palabra, entonces ellos van aumentando su fe. Porque no solamente en esta sociedad, pero desde antes el materialismo es algo impresionante. Sí. Porque si uno no le enseña a los hijos de Dios, uno ve a la gente desatolotada, Desesperada. por tener y mostrar cosas materiales que son a la final vacías, pero la persona está decidida en eso, no le interesa destruir su vida, su hogar, pero lo importante es tener cosas materiales. Yo digo, ¿qué perspectiva de trono hay ahí? Eso es carne, en su máxima expresión. La solución para la carne es la parrilla. La carne encaja bien es con la parrilla. Por eso Pablo dice, claro, en Romanos 8, dice que con el espíritu someter la carne. Esa es la parrilla. Hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne no se mueren si no tienen la operación del fuego consumidor del Espíritu Santo. La única forma, porque carne es sinónimo de pecado, repito eso, la única forma de hacer morir todo lo terrenal, como dice Pablo, toda la carne de nosotros, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? Es sencillo, hermano. Esto es sencillo. Usted no necesita estar oyendo voces. No, usted lo que necesita es ir a Jesús. Jesús es el que da el consolador, el autor de la fe. Él es el que nos guía, el que nos guarda, el que nos prometió. Ahora miren, aquí hay que entender también el pensamiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Será que este hombre entendía
todas estas experiencias de vivir con cielos abiertos? Y lo habla un hombre que vivía metido en problemas a toda hora. A toda hora. Porque él dice que donde quiera que iba el Espíritu Santo lo único que le mostraba eran prisiones y cadenas y azotes. Un día en Listra lo apedrearon y lo dieron por muerto. ¿No fue así? En Listra. Y él dice en una de sus cartas que fue azotado no sé cuántas veces, en peligro de ríos, de los gentiles, de los paganos, en el mar, naufragó no sé cuántas veces, le picó una culebra y por allá se sacudió. Y, o sea, un hombre en el espíritu, como Pablo, y como los hermanos que estaban con Pablo, porque los hermanos con normalidad a Pablo lo garrotearon, lo apalearon, lo apedrearon, lo botaron, los hermanos lo rodearon y se paró vivo. ¿Sí? Eso es lo normal para una persona que vive en el espíritu. Eso es lo normal, no lo excepcional. Eso es tremendo. La Biblia habla que Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Los discípulos de Antioquía y Pisidia, Hechos 13:52, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Efesios 5:18, ahí está el mandamiento: ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Ser llenos, así dice enfáticamente. No es un consejo, no es una sugerencia, no es cuando estés en problema, entonces ve al Señor para... Eso es lo que hacemos normalmente. Eso no es lo normal. Es anormal hacer eso. Por eso es que yo digo que pedir avivamiento es pecado. Es que la iglesia no debe vivir lejos de esa realidad que es vivir guiada por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, salió del Jordán. Eso es lo normal. Después de Pentecostés, esa es la normalidad para nosotros. ¿Quién escribió El Cristiano Normal? Ni creo, ¿no? Ni lo sé. Juan Martí escribió un libro que se llama El Cristiano Normal. Y hay varios artículos sobre eso. Hasta Jorge Cristian tiene uno. Un cassette, creo. Y esto de andar guiado por el Espíritu Santo, uno pensaría, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, lo que tenía, no es que el Espíritu Santo no estuviese activo. Moisés era un hombre guiado por el Espíritu, ¿sabían? Y lo digo de esta manera: un hombre guiado por el Espíritu Santo, el rostro le resplandece como el de Moisés. Es decir, el que está en la presencia de Dios, en la presencia inmediata, en el trono abierto, tiene que vivir como Moisés, con el trono resplandeciente, con el rostro resplandeciente. Porque todo lo que tiene que ver en contacto con Dios permanente, eso es lo menos que puede pasar. Pero uno a veces o lo ven a uno o uno ve a los demás y les mira la cara. Me dice una hermana a mí: ¿por qué tiene una escopeta ahí, cara de escopeta? Se comió un limón. Comió alacranes, pastillas, ¿qué comió? No, Nacional casi nunca pierde, no se engañen. Y resulta entonces que esa amargura, la amargura es fruto de la carne. Las peleas son frutos de la carne, las disensiones son frutos de la carne, engañar a la esposa del esposo es fruto de la carne, robar es fruto de la carne, maldecir es fruto de la carne, no ser agradecido es fruto de la carne, mentir es fruto de la carne. Entonces, en la práctica, o somos guiados por la carne o somos guiados por el Espíritu. Eso lo tenemos que decidir cada uno de nosotros. ¿Y qué? Que nos cuesta trabajo, pero por supuesto, pero el Espíritu es más poderoso que nosotros. Es simplemente decirle al Señor: Señor, mira, aquí estoy.
Y hay que llamar pecado a lo que la Biblia llama pecado. Porque la persona que guiada por el Espíritu Santo, lo primero que hace con nosotros es mostrarnos el pecado. Por eso es que a veces no queremos escucharlo. Porque Él quiere que andemos en luz. Él quiere que andemos en santidad, ¿no es cierto? Amén. Y lo primero que hace es mostrarnos a nosotros individualmente cada uno nuestro pecado. Porque si Él nos muestra el pecado es que tenemos la posibilidad de arrepentirnos de ellos. Pero si yo vivo justificando, si yo vivo esquivando, vivo, como dice, haciendo la gambeta a toda hora el Espíritu Santo, que nos está mostrando ahí adentro lo que hay en nuestro, la basura que hay en nuestro corazón. Y es normal, hermano, que usted se sienta mal cuando el Espíritu Santo nos muestra el pecado. Usted y yo. Es normal. Y esto es lo que Él quiere. Porque si nosotros no nos sentimos mal por nuestros pecados, quiere decir que estamos complacidos con el pecado. El problema es el pecado, hermano. Así es. Ese es el que no nos deja avanzar. Ese es el que no nos deja que el Espíritu Santo nos guíe más adelante, que crezcamos, porque no vamos a crecer. Vivimos dando un paso hacia adelante y 3 para atrás. Nos divide. Sí, la vida cristiana de muchos es así. Cuando la Biblia dice que vamos adelante a la perfección, que Dios tiene cosas mejores, cielos abiertos, van a venir problemas y dificultades y derrotas y pérdidas. Sí, el Señor nos las garantizó. Lo que pasa es que a muchos no nos gusta sufrir. Toda la queremos fácil, sobre todo la generación de ahora, los nuevos, los pelados estos de ahora. El que Agustín Laje llama la generación idiota. Es cobarde porque no le gusta el sufrimiento. Usted que todavía tiene incluso vivo a sus padres, pregúntale a sus padres cómo hicieron para criar 10 hijos, 12 hijos, y donde a veces no había ni de dónde. Pregúntele a ver cómo lucharon, cómo, hermano, la sudaron. Y era en el campo, no era ahora ahí se les sudan los dedos. No, era en el campo, hermano, arando la tierra, surcando, sembrando a sol, a agua, a frío, hermano, luchando para sacarlo adelante a usted y a mí. Porque la generación nueva ignora que la vida tiene esas cosas. Job, Enoch. Por eso digo, en el Antiguo Testamento, ahora le voy a mostrar 2 ejemplos de 2 personas que a mí me parece que fueron extraídas de la iglesia primitiva y llevados a la antigüedad, a casi 700 años antes de Cristo, Elías y Eliseo. Yo a Elías y Eliseo, yo siempre que lo leo y me he gozado leyéndolo en estos días, esa gente parece del Nuevo Testamento, parece que fueran Jesús. Vivieron las vidas como las vivió Jesús, como las vivió Pedro, caminando sobre las aguas, dividiendo ríos, dividiendo mares, haciendo cosas que eran propias de la iglesia primitiva, y sin embargo vivieron. Eliseo y Elías vivieron más o menos 700 años antes de Cristo. De todas formas, en el antiguo y el nuevo necesitaban que Dios era Necesariamente. no era para el nuevo, es para el antiguo también. Necesariamente. ¿Cómo Abraham pudo hacer eso? Jacob y todos estos hombres. No, y el mismo Moisés. David, por ejemplo. Tenía que estar lleno del Espíritu Santo y si no, podrían dar el testimonio y hablar como hicieron. Una cosa tremenda, ¿no? Entonces, la gracia nos proveyó una compañía permanente del Espíritu Santo, haciendo el papel como de ahora de esposo, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento era como la novia, las visitas esporádicas del Espíritu Santo, pero se manifestaba, eso era lo importante. Estos hombres, en sus circunstancias de vida, necesitaban una unción grande y un poder del Espíritu Santo, y el Señor se los daba. Igual,
como a nosotros hoy. Es tremendo eso. Porque vivían con cielos abiertos. Sí. Es que el Espíritu Santo está prácticamente el Señor, el que quiere apoyarse en el Espíritu Santo, él lo logra, ¿verdad? Sí. Pero el que no quiere desconocerlo, pues anda como animal. Y es que el Espíritu Santo nos abre los ojos espirituales, por supuesto. Amén. Y eso es propio de Él. Así es. Si Él no muestra, si Él no revela, nosotros, pura ilusión, puro sueño vano. Por eso salen los falsos profetas. Soñé, vi. Pues Él dice claramente que cuando viniera el Espíritu Santo, los jóvenes, los ancianos verían sueños, visiones, harían cosas. Y Jesús dijo, yo a veces me pregunto, Señor, ¿cómo es esto? Porque es que estamos muy cortos. Uno dice, Señor, ¿cómo es eso que nosotros haríamos cosas mayores y a veces nos cuesta hasta venir a un culto de oración? Si la oración es como la llave que abre. Ahora, el Espíritu y la palabra van juntos. Hoy en día hay movimientos pentecostales y que no sé qué, y avivamientos sin palabra. Si la palabra es la que engendra la fe, lo dice Romanos 9:10. La fe es por oír y oír no cualquier cosa, sino para oír la palabra. Y la fe es un don del Espíritu. Entonces a veces no tenemos ni fe. Se va a morir. Ay, Señor, ¿qué hacemos? Se va a morir. Entonces ya le dimos la sentencia de muerte. No, el Señor tiene propósitos. El Señor sana todavía. El Señor todavía libera. El Señor todavía hace milagros. El Señor todavía puede abrir ríos, puede haber mares. Todavía lo puede hacer porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Tiene el mismo poder y tiene propósitos y nos ama de la misma manera. Mencionemos un poquito a estos dos hombres que les nombré ahora del Antiguo Testamento, que parece que fueran sacados de la iglesia primitiva. Elías y Eliseo. Segunda Reyes, desde el capítulo 1. Yo no lo voy a leer todo porque pues, el tiempo no nos da, pero quiero abrirle los ojos respecto a cómo es que estos hombres del Antiguo Testamento vivieron vidas con cielos abiertos, con el trono a su disposición, confiando en Dios, con una misión especial que la tenemos también, porque aquí no puede haber nadie sin propósito. No podemos. Es decir, si somos llenos del Espíritu Santo debe ser para algo, para vivir la vida, pero también para cumplir una misión que el Señor nos ha dado. Y ahí pueden venir ahora los ministerios específicos. El Señor me llamó para hacer esto, lo otro, para cantar, para la música, para predicar, bueno, hay tantos ministerios, ¿no? Y en la iglesia hoy los ministerios que no están en la palabra se los han inventado. Dice, por ejemplo, mira, ahí Segunda de Reyes, ahí lo que dice es, pues, la muerte de los reyes de Israel. Y permítame decirle, mira, Elías y Eliseo vivieron en un tiempo muy parecido al tiempo de los jueces de Israel. Un tiempo de apostasía, unos reyes malos, mucha idolatría, mucha rebeldía del pueblo. Israel en el norte, Judá en el sur. Hubo reyes buenos, venía uno malo, o tres malos, venía otro bueno y de pronto desbarataba todo lo que éste hizo. Pero siempre el problema con Dios aquí, vemos continuamente, era idolatría, injusticia, robo. Porque el Señor siempre denunció en Isaías
Si retrajeres el día del reposo y el dedo acusador y la viuda y el huérfano y atendieres, hicieres justicia, siempre lo mismo, porque el hombre es cíclico. El tiempo de los reyes de Israel, y en este caso en los tiempos de Elías, era un tiempo terrible. Y en el tiempo de Acab, de Jezabel, de Joram, y hay que aclarar, porque Joram es un hijo de Acab y Jezabel, y hay un Joram que era hijo de Ezequías. Bueno, había uno en Judá y uno en Israel, en el país del norte. Y resulta que estos fueron malísimos. Atalía, que es hija de Acab y de Jezabel, se casó con un hijo de Judá, creo que fue con Joram. No, ahora tengo que ubicarme ahí, buscar un poco. Una hija de Acab se casó con un hijo de los reyes de Judá. Y de ahí nació Ocosías, creo. Nació Atalía. Y Atalía tenía el mismo espíritu de Jezabel, su madre. Brujería, hechicería. Y ese espíritu de brujería hoy está rondando la iglesia de una manera terrible. Hay mucha magia, mucha hechicería. Hay mucha mujer profetiza rara, mujer que no le rinde cuentas a nadie, siendo profeta, haciendo cosas que Dios no ha mandado. El espíritu de Jezabel, rompiendo hogares, rompiendo familias. Si hay un espíritu activo hoy en día, y en la cual Elías y Eliseo, a Elías sobre todo, y a Eliseo les tocó enfrentar, fue el espíritu de Jezabel. Un espíritu diabólico, un espíritu manipulador, un espíritu asesino. Y repito, no solo asesino, porque se acuerdan de Nabot y su viña, espíritu asesino, pero un espíritu de opresión, de gobierno, que está gobernando hogares, familias, iglesias. Se llama el espíritu de Jezabel. Y a ellos les tocó enfrentar a eso. El que se encargó de todo eso fue Jehú, que fue el que hizo que Jezabel la tiraran de una torre por allá y se la comieran los perros, profetizado por el profeta Elías. Se le derramaron todas sus asaduras. No, los perros se la comieron. Terrible. Solo le quedaron las manos y el cráneo. Fue lo único que encontraron, por una maldición. Entonces, en el tiempo de los reyes, por ejemplo, Elías Tisbita. Y aquí viene Elías reprendiendo a Ocosías porque estaba consultando a Beelzebú. ¿Se dieron cuenta? La cantidad de brujos y hechiceros que hay también dentro de la iglesia del Señor, donde muchos que dicen son pastores vienen a cumplir la misma función de estos magos y hechiceros del tiempo, como en el tiempo también de la bruja de Endor, que la consultó el rey Saúl. Hay mucho mago y mucho hechicero todavía hoy. Hoy abunda eso. En el mundo y aún dentro, desafortunadamente, de la iglesia. Y ahí lo reprende a este rey. Murió el rey por palabra del Señor, por consultar, ahí en el verso 16, por cuanto, y fíjense, Dios lo puso, Dios lo eligió, lo puso en el reino, y aquí termina consultando a Baal Zebú, que es lo mismo de Beelzebú, que es un nombre que se asigna a Satanás, al diablo. Y él le dice, luego no hay Dios en Israel para consultar su palabra, o no hay profeta en Israel para que consulte a Dios por ti. Por lo tanto dice, no te levantarás de este lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y se lo dijo a través de Elías. Y reinó en su lugar Joram. Ahí aparece el Joram en el verso 17, hijo de Josafat también. Había un Joram, hijo de Acab, y un Joram, hijo de Josafat. Y bueno, sucede todo eso. Y viene la sucesión de profeta de Elías a Eliseo.
Y esa es una historia interesante porque nos habla de cómo esos hombres, que la Biblia no lo menciona así, vivían en el espíritu, pero esa era su realidad. Y que cuando el Señor quiso alzar a Elías, capítulo 2, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, una localidad. Y le dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo le dijo 3 veces: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y descendieron a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas le dijeron: hoy te van a quitar a tu maestro de sobre ti. Y él dijo: sí, cállense. En el 4, Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: no te voy a dejar, vive Jehová y vive tu alma. Vinieron pues a Jericó, se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas, había profetas por todos lados, estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quiere dar a Eliseo? Sí, ya lo sé, cállense. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me envió al Jordán. Eliseo le dijo: no te dejaré. Vive Jehová. Ese era un juramento incluso. Y fueron. Y vinieron 50 varones y se colocaron a lo lejos y se pararon junto al Jordán. Y miren la normalidad. Esto es lo que yo digo, la normalidad. Para un hombre que vive guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo. El 8. Entonces, tomando Eliseo su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos en seco. Uno lee eso y uno dice: eso es excepcional. No, para Eliseo no lo era, ni para Elías. Esto era lo normal para ellos. Moisés, la vara. Ahora que le estamos enseñando a Emanuel lo de la vara, él va a un parque, coge varas y las vive tirando a toda hora para que se divida el mar. Sí, para que se vuelva culebra, sí. Entonces uno ve que esto era lo normal. Oye, hermano, llegaron al Jordán, se quitó el manto, lo dobló y 2 totazos y el río se abrió, el Jordán. Dice uno: eso es imposible. Antinatural. No, sí, pero no es que estaba, esto es lo que se llama lo sobrenatural, la esfera espiritual. No es que así funcionan las cosas. Así es. Si se necesita abrir el mar, hay que abrir el mar para que el pueblo pase. Moisés era lo mismo. Dice uno: abrir el mar rojo. Bueno, la Biblia dice que fue Dios el que lo abrió. El único que puede abrir el mar y el río es Dios. Pero usa uno a otro, como tú o cualquiera de nosotros, para hacerlo. De todas maneras, tiene que llevarse la gloria. No se quede con ella. No era la varita ni el No. el poder del Señor. 9. Esto es para deleitarse uno. Cuando había pasado, Elías le dijo a Eliseo: mira esta. Uno dice: Señor, lléname, porque te necesito. El que tenga sed, venga y beba. Señor, lléname, te necesito. Y entonces le dice Elías a Eliseo: pide lo que quieran que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y mire la petición de Eliseo, hermano. Mira, no dijo: dame plata, el poder para hacer el dinero. ¿Sabe qué pidió? ¿Qué pidió? Doble porción del Espíritu Santo. En realidad es lo mismo. Doble. Así nada, ¿no? Avariento el hombre. Ambicioso. Creo que fue Lutero Calvino que dijo que Eliseo era un cerdo espiritual. Por esto. Porque
que en nombre de las cosas de Dios él no las quería, sino doble. Y nosotros nos conformamos con, encontré una migaja, Cristian no limpia la organeta, uno se conforma con migajas, y este hombre, doble. Y si usted mira ahora, en adelante, no tengo el tiempo, te la voy a enumerar, las cosas que hizo Eliseo, mamá mía, qué cosas tan impresionantes las que este hombre hizo. Más que Elías. Más que Elías. Bueno, y seguimos. ¿Qué quieres que haga por ti? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esto, ¿cómo que se dice? Parafraseando es el mismo espíritu que está obrando en ti. Esa doble, yo lo quiero doble. ¿Y a qué espíritu cree que se puede estar refiriendo aquí? Si no fuera ocultismo, al Espíritu Santo. Doble unción del Espíritu Santo. Claro. El 10, la respuesta de ella le dijo, uy, cosa difícil has pedido. Pero me dio una señal. Si me vieres cuando fuere tomado, quitado, será hecho, si no, no. O sea, ya no dependía de Elías, dependía de Dios, con su propósito también. Bueno, si terminara la historia ahí, uno diría, uy, ¿qué pasaría? No, pero aquí está lo que pasó. Y aconteció que yendo ellos y hablando, pasaron el Jordán, iban hablando, conversando, a lo mejor Eliseo recibiendo instrucciones de su maestro, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Miren la normalidad, esto es lo normal. Yo no sé qué haría yo si aquí aparecen unos carros de fuego. Si tienes el corazón duro, le va a pasar lo mismo que le pasó a los duros de corazón, que vieron el rostro de Esteban como un ángel y no se arrepintieron, seguían con el corazón duro. El 12. Y viéndolo Eliseo, lo vio, porque Elías le dio la señal, si me vienes, te será hecho. Y aquí dice, viéndolo Eliseo, y aquí comienza la historia de Eliseo. Clamaba, Padre mío, carro de Israel y su mente de a caballo. Y nunca más lo vio, se fue. Y tomando sus vestidos, Elías se fue desnudo, ¿cierto? Lo rompió en dos partes. Eso es simbólico de algo. 13. Ahí está si la doble porción apareció o no. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. De casualidad, se le cayó el manto a Elías. Tenía tantas ganas de irse con el Señor que se descuidó y en el carro no lo enganchó bien y se le cayó, no se le quemó en los carros de fuego. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ya entiendo que ya el Jordán estaba corriendo normalmente otra vez. Algo que pasó también en el tiempo de Josué, cuando los sacerdotes pisaron el Jordán se abrió. Lo normal es lo normal. Uy, no se asusten. Eliseo, aquí el carro de fuego está haciendo su efecto. Y resulta que se le cayó el manto. Se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, yo siempre que leo esto que dijo Eliseo, yo digo, Eliseo era bravo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?
Parece como una tentación, ¿cierto? Pero no es eso. ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo presto como una lechuga. Sin barquito, sin canoa, a pie, con el río dividido. Lo normal, eso es lo normal, no lo extraordinario. Para nosotros hoy normal. Y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron los 50 días. Miren, los profetas interpretaron, los que andaban en el espíritu también dicen, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y aquí viene lo que yo llamo el ministerio de Eliseo. Bueno, ahí sigue algo largo. Resulta que estaban en Jericó, porque Jericó sigue estando al lado era la ciudad más inmediata. Acuérdense de Josué, era la primera ciudad más cerca de la villa del Jordán. Ellos estaban, Jordán, Jericó. Y resulta que volvieron en el 18 que se había quedado Eliseo en Jericó y les dijo, los 19, los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, y aquí el lugar donde está colocada esta ciudad, bueno, como mi señor ve, las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces Eliseo dijo, traigan una vasija nueva y pongan en ella sal, y se la trajeron, y saliendo a él de los manantiales de las aguas, echó la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad, y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Normal, esto era lo normal. Había una necesidad ahora. El agua representa la vida y la tierra, la cosechita, hermano. Y la cosa no andaba. Y fueron sanas las aguas. Después subió a Betel, y cuando iba por el camino salieron unos muchachos de estos como los de hoy, irreverentes, groseros, impios, y se burlaban de él. Parece que ahora descubrimos que Eliseo era calvo. Calvo sube. Y mirando a Eliseo atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos indecentes, estudiantes de no sé qué universidad. Del Caribe. Esta era la vida normal de un hombre. Pero, oiga, disculpe, alguien dijo por ahí terrible. Este hombre era peligroso. ¡Peligroso! Se volvió peligroso ese Eliseo. Pero, bueno, peligroso así, entre comillas. ¿Qué era lo que este hombre tenía? No se olviden de la doble porción. No se olviden de la misión. Bueno, comenzó a reinar Joram. Tenía una guerra contra Moab, para que se den cuenta la soberanía de Dios, a reinos, a reyes, a personas, al río. Es decir, tenía el poder de tocar todo, de profetizar, y tenía la pelea de los dos reyes. Por allá en el verso 17 del capítulo 3, por boca de Eliseo, porque resulta que salieron al desierto los reyes y se les acabó el agua. O sea, ¿cuál era el peligro? Morir de sed. Y el ungido de doble porción les dijo, porque Jehová ha dicho, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua
y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Sin agua, sin lluvia. Y les digo, destruyan todo, ¿Qué creen que pasó? Aconteció por la mañana en el 20 que cuando se ofrece el sacrificio, vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Normal, normalito. En el 22, cuando brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos aguas rojas como sangre. Y bueno, normal para Eliseo. Capítulo 4, el aceite de la viuda. Para que se den cuenta que este hombre era del Nuevo Testamento, como yo digo, para ubicarlo. Había una mujer en Sunem, pueblo, y seguramente debía una platica. Y el acreedor dijo, bueno, como no tienes plata para pagarme, me llevo 2 hijos tuyos de esclavos. Págame con 2 hijos. Esa es toda la historia. Y resulta que esta mujer era cosa de un profeta. Y murió el profeta. Y él le dice a Eliseo, tú sabes que mi marido era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y el Eliseo le dijo, ¿y ahora qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que te haga? Y le dijo, declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceituna. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. No olvide que este hombre hacía y decía las cosas guiado por el Espíritu Santo. No lo olvide. Y le dijo, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta con sus hijos, se encerraron con la vasijita, ya habían prestado las vasijitas, y ella echaba del aceite, se llenaba una y cuando estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo, no hay más vasijas, ya me las prestaron todas. Entonces cesó el aceite. Uy, hermano, si ese estuviera todo botado en cada casa, préstame una vasijita, porque ese era un negocio. El aceite era de los bienes más preciados en ese tiempo. Y todavía hoy. 7. No hay más vasijas. Y entonces ella vino luego y le contó a Eliseo. Y le dijo a Eliseo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¿Es escaso el Señor? No. ¿Qué hizo Eliseo? Multiplicó el aceite. Normal. Eso era lo normal para Eliseo. Aquí viene la tsunamita. Esta era la viuda. Ahora viene la tsunamita. Sunem, una ciudad también. Había una mujer, su marido, ya el viejito estaba, como Abraham, ya estaba viejito, no tenía hijo. Y Eliseo tenía un siervo que se llamaba el mismo siervo de Elías, el Giesi. Y esta mujer tenía formas y sabía que Eliseo era profeta, y toda la historia lo dice. Y le dijo al marido, yo creo que este hombre es profeta de Dios, varón de Dios. Vamos a hacerle un cuartico, hagámosle una piecita. ¿Sí? En el verso 10 dijo, en el 9, aquí yo entiendo que este hombre que pasa por aquí es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos en ella cama, mesa, silla, candelero, internet, wifi,
Y cuando él venga a nosotros, que se quede ahí. Y aconteció que un día vino Eliseo, llamó a Eliseo al criado y le dijo, 12 llaman a Sunamita, y cuando la llamó, ella vino y dijo, y él entonces le dijo, dile que como tú has estado solícita por nosotros, nos has ayudado tanto, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿O qué quieres que más? ¿Que hable al rey o al general del ejército? Y ella no dijo nada, sino que dijo, yo habito en medio de mi pueblo. Una respuesta rara. Casi como decirle, no le mostró ninguna necesidad, sino le dijo, yo estoy tranquila, viviendo en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Le dijo a Gehazi. Y él dijo, mira, yo he observado que ella no tiene hijos, su marido es ya viejo. Entonces Eliseo, llámala. Y él la llamó, ella llegó y le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazará a su hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no se burle de mí, estamos cuchitos. Como es Sara, acuérdense de Abraham y Sara. Es santico, hermano. Mas la mujer consiguió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, y el niño creció. Y aquí viene otra parte de otra cosa normal para Eliseo. Resulta que el niño creció, o sea que pasó tiempo, estaba con el papá en el campo, se insoló, le dio dolor de cabeza, lo mandó para la casa y el niño se murió. Ahí está toda la historia. Le dijo el niño a 19, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a la mamá, lo llevó a la mamá lo atendió, y cerrando la puerta, bueno, cuando llegó el marido le dijo, te ruego que... bueno, pero el niño murió. ¿Dónde dice? Ahí está, el 20. ¿Sí? Y sentado en su rodilla al mediodía murió. La mujer, que también parece que andaba también en el 40, le dijo, llamó al marido, un criado, porque te arregle por aquí una burrita, que me voy al profeta. Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las santas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Pareciera que no le dijo al marido que se había muerto el hijo. Y él le dijo, ¿para qué vas? Hoy no hay ni luna nueva, ni día reposo. Y ella respondió, paz, no hay problema. Arreglaron la burrita, se fueron y le dijo a Gehazi, al criado, guía y anda, no me detengas, sino cuando yo te diga. Y fueron al varón de Dios al monte Carmelo, que era donde se cree que vivía Eliseo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, le dijo al criado Gehazi, mira a la Sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo al sitio y le digas que te va bien. ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo, bien. Qué raro, ¿no? Tenía el hijo muerto. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de los pies y Gehazi se lo quiso apartar y ella le dijo a Eliseo, un momentico, déjala, porque su alma está tan amargura y mire, esto es lo que no es normal, Jehová no me ha revelado el motivo de lo que está pasando. ¿Eso qué significa? Esta expresión de Eliseo, ¿qué significa? En todo lo que hacía era guiado por el Espíritu Santo. Esa es la idea de hoy, guiada por el Espíritu Santo. Y ella empezó a decirle al profeta, yo te pedí acaso un hijo, no te dije que no te burlaras de mí. Y viene toda una historia ahí, el profeta Eliseo manda a Gehazi y le dijo, toma mi báculo y ve a la casa donde está el niño, y estaba en la piecita que ellos le habían hecho, en la cama donde dormía Eliseo, y le dijo, ponle el báculo sobre la cama y para que el niño reviva. Y Gehazi salió, como dicen acá, en bomba. Y no pasó nada con Gehazi.
Entonces Eliseo se fue con ella. Y venido el 32 a la casa, de aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Un muerto en la cama de Eliseo, hermano. Entonces él entró, cerró la puerta y oró a Jehová. Lo normal. Esto es lo normal. Y subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, los ojos sobre los ojos, su mano, etcétera, etcétera. Se posó sobre él, sobre el cuerpo del niño, y el niño entró en calor. Normal. Eso no es normal para Eliseo. Volvió luego, entró en calor, pero no se levantó. ¿Se acuerdan de la profecía de Ezequiel 37? Los huesos se cogieron carne y cogieron huesos, pero no había vida parecido. No había vida aquí. Y después él anduvo por ahí en la casa, dio una vuelta, me imagino que orando al Señor, y otra vez en el verso 35 se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. El espíritu de vida entró en él. Esto es una resurrección, hermano, normal. Esto no es normal. Llamó a Giesi y le dijo, llama a la sudanita, la mamá. Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Normal, eso es lo normal. Toma tu hijo. Y ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y se fue. Normal. Y habló por el espíritu. ¿Qué es esto? Milagros. En mi nombre dan y harán cosas mayores de las que yo he hecho. Imagínense. ¿Y qué fue lo que él hizo? Sanó enfermo, endemoniado, resucitó muerto, caminó sobre el mar, camó tempestades y nosotros. Venga, hermano, vamos a orar por este enfermo. Ay, pero. ¿Por qué no llaman al Arturo o llaman al otro, el otro y yo? Mire. Normal. Y sigue, voy a tratar de ir conmigo ahora. Había otra situación en Gilgal, había hambre, los profetas estaban con Eliseo y le dijo el profeta a Giesi, hagan un sancochito ahí, pongan una olla grande y hagan un potaje para los hijos de los profetas. Y por ahí salieron a recoger al campo a ver qué encontraban. Y alguno encontró una parra montés y de ella llenó su falda de calabaza silvestre y tal, y prepararon, cortaron la verdurita y comieron. Y cuando comieron los hombres, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer, el hambre siguió. Él entonces dijo, traigan harina. Y la esparció sobre la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Normal, esto es lo normal, normalito. ¡Ah! ¡Esa carne está salada! ¡Ah! ¡Bote eso! Siempre lo mismo. Nelson. Arturo. Perdón. ¿Ah? Obispo. Lo mismo. Siempre. ¡Ah! Y aquí sigue otro milagro. Enseguida. En el 42. Vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo a Giesi, dale de comer a la gente. Como Jesús le dijo a los discípulos, dale de comer a la gente. Hay solamente 5 panes y no sé cuántos peces, 2 veces. Cuando alimentaron 5,000 y cuando alimentó 7,000. Es la misma historia, hermano. Estos hombres se trasladaron del tiempo, hermano. Aquí solamente había 20, bueno, había 20, había más. Daba a la gente que coma, y le respondió Giesi, que tenía un poquito la visión corta.
¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? 20 panes para 100 hombres con hambre en el desierto si se quiere. Eso es terrible. Como el maná, como las codornices, lo mismo. Pero él volvió a decir, hombre, da a la gente que coma, porque así ha dicho Jehová, guiado por el Espíritu Santo. Porque así dicho, comerán y sobrará. Multiplicación de los panes. Entonces los puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Normal. Normal. Vivir en el Espíritu, normal. Ser guiado por el Espíritu, normal. Y observe, siempre así ha dicho Jehová, que era el estilo del Antiguo Testamento. Siempre. Esta es muy conocida, la lepra de Naamán. Larga la historia. Y el otro, tanto que desde allá me vine, cogí gente y caminé para que tú vengas y me digas que me bañe en el Jordán, que es más sucio que las aguas de allá del pueblo mío. Allá todos los ríos son más limpios que el Jordán. Y uno dice que mal agradecido es cierto. Así somos. Y llega y le dice, zambúllete 7 veces. Y más encima 7 veces. Era leproso. Una enfermedad incurable. Aún hoy. Pero, ¿cierto? Todavía hoy. Hay paliativos, pero. Y 7 veces. Limpiosito como la de un bebé. Normal. Para él. Y ni siquiera él salió, porque el otro es mucho gravísimo, que no lo salió a recibir. Le digo, dile que se bañe, que viene muy sucio. Dígale que se bañe ahí en el río 7 veces. Ni siquiera salió a recibirlo. ¿Sabe qué? No estaban preocupados ni por su fama ni por su gloria. El gran varón de Dios. No estaban, ¿sabe de qué estaban preocupados estos hombres? Guiados por el Espíritu Santo, por la gloria de Dios, como Moisés. Cuando le dijo el Señor, te voy a poner sobre gente mejor que esta. Dijo, uy, Señor, tu fama. ¿Qué van a decir? Lo sacaste y no lo pudo meter. No estaban preocupados por su propia fama. Estaban preocupados por la gloria de Dios. Esto era singular. Hoy, uy, el varón de Dios. Y esos se pavonean. ¿Entiendes? Qué diferente el espíritu que controlaba a esta gente, ¿no creen? Guiado por el Espíritu Santo. Como Pedro, también Pentecostés cuando se armó todo. Lo mismo. Pusieron la mirada en Jesús. Lo mismo. El mismo espíritu. Siempre el espíritu es así. Y Naamán fue sano. Después vino el problema con ese, porque el otro quiso pagarle. Oiga bien, esto es muy nuevo hoy. Quiso pagarle a Eliseo el milagro. Dijo, no. Lo de Dios no se compra. Y mire que no tenía ni para comer. Le tocó hacer un milagro. Y él no recibió ningún don. Y se fue el hombre y Gacy dijo, y este también está loco. Este también como que tenía problemas con Eliseo. Este tenía una visión rara. Por eso fue que no lo sucedió como sucedió a Eliseo a Elías. Y se fue a pedir premio. Lean toda la historia, ahí está. ¿De dónde viene Gacy? Bueno, no vino ninguna parte. No estaban mis... Yo te estaba observando. Yo, pero si tú no te moviste de aquí, es que a mí el Señor me revela. Y yo te vi cuando fuiste a recibirle a Naamán los 2 talentos de plata y no sé qué, fuiste y respondiste como acá, allá debajo de tu escondite. Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus hijos. Normal para Eliseo, eso era lo normal para Eliseo.
El Señor le mostraba, el Señor le revelaba, le mostraba cosas que la gente normal no ve. Y se le pegó la lepra, hermano, no se murió, siguió siendo siervo de Eliseo, pero con lepra. Es la realidad de muchos en la iglesia. No se han muerto, pero están leprosos. Porque comercian con la fe, comercian con los dones de Dios. Bueno, los grandes mercaderes de la fe de hoy. Ya casi voy terminando, sí, porque hasta el 8. En el 6, un día estaban en el Jordán cortando palitos porque le dijeron los profetas: el lugar en que estamos está muy estrecho, ¿por qué no hacemos una piecita más grande para que estemos más cómodos? Y bueno, listo, vamos. Pues subieron por ahí como que estaban dentro del agua, vaya a saber, y ¡pum! Y se le cayó el hacha al que estaba cortando. ¡Ay, Dios mío! No era el vecino que me la había prestado. Eliseo, ¿dónde cayó? Ahí, con un palo. Tiró el palo y plomó el hacha. Hermano, es de risa, hermano. Es de risa. Cortó un palo, tiró el palo al río y el hacha flotó. Hermano, que me digan los de la ciencia, los de los químicos y los físicos, ¿cómo me explican esto? Milagro. Normal, eso era lo normal para Eliseo. No, tírate de cabeza a ver si la encuentras, o búscate un buzo, hermano, un palito, y el hierro explotar y el agua. ¿Se necesita un milagro? No, bueno, ahí está el milagro. Normal. Esa es la historia. Esta otra, ahí enseguida, Eliseo y los sirios en el 6:8. Había guerra entre los sirios y Israel. Y resulta que el rey de Siria estaba confrontado porque ellos planeaban secretamente su estrategia de guerra. Y Eliseo estaba por allá con el rey de Israel y Eliseo le decía: hoy no crucen por este camino, ni que vayan por acá, ni hagan tal cosa. Y todo lo que en secreto planeaba el rey de Siria, el rey de Israel lo sabía. El sapo de Israel era Eliseo, como dicen vulgarmente hoy en día. Todo lo que el otro pensaba y planeaba, sin internet, sin ir, sin nada, Eliseo lo sabía. Y entonces el rey, ahí está en el 10, ¿no? El 9, el varón de Dios mandó decir al rey de Israel: mira, que no pase por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar al varón de Dios que había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del de Siria se turbó por esto, y llamando un siervo le dijo: oiga, pero ¿dónde está el espía? De ustedes, de los que están aquí, ¿quién es el espía? Yo todo lo que hago, todo lo que pienso, ya el rey de Israel lo sabe. Y apareció uno y le dijo: no, señor rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Porque hay algunos que piensan que yo hago las cosas y Dios no las sabe. Como yo las hago escondido de noche y en secreto, entonces Dios no ve. Qué lejos está el salmo que dice: ¿a dónde me encontré de tu espíritu? Etcétera, tú no me conocías aún el tiempo. Y entonces, con que el espía es Eliseo, ahora vamos a agarrarlo a él. Y preparó todo un ejército, miren, ahí en el verso 12, 13. Y le dijo: porque esto es así. ¿Y dónde está? Para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: está en Dotán. Dotán, me acuerdo de José con los hijos. Están pasando en Dotán.
Entonces el rey envió gente de a caballo y carros, un gran ejército, vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Por un solo hombre. Y aconteció al día siguiente que Gehazi, que era medio loco, y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: mire, para que aquí está uno muy espiritual y aquí hay uno muy natural. Uno andaba en la carne y el otro era siervo del profeta y sin embargo no tenía visión. Y entonces, ay, Señor mío, hasta hoy llegamos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos sitiados, nos van a matar. 16. Eliseo le dijo: hombre, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire la normalidad de Eliseo, normal. Y oró a Eliseo. Mire, lo único que necesitaba Eliseo era orar, no más. No hacer un show, una reunión en la plaza, un encuentro. Orar. ¿Hacemos eso nosotros? ¿O nos ponemos a quejarnos como el otro? ¡Nos van a matar! ¡Me van a quitar la casa! ¡Me van a quitar el carro! ¡Voy a perder el empleo! ¡Se va a morir porque está en la clínica enfermo! Es lo mismo, ¿no? Y oró Eliseo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que este tonto vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué miró? La realidad. Aquí aparece la normalidad, lo real, cuando vivimos con perspectiva de trono, cuando vivimos con el cielo abierto, con el trono dispuesto, cuando no perdemos de vista al que está sentado en el trono. Así vivía Eliseo, Elías, etcétera, etcétera, y miles que me gasto el día adorándolos. Pablo, Juan, Jacobo. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Y cómo se dio cuenta Eliseo? Porque vivía en el espíritu. Simplemente necesitaba: Señor, abre los ojos. Más son los que están con nosotros que con ellos. Los carros, ellos tienen carros, pero los míos son de fuego. ¿Quién tiene las posibilidades de ganar esa guerra? Yo. Y entonces, cuando descendieron los sirios, ahí está lo normal para Eliseo. Eliseo dijo a Jehová: te ruego que hieran con ceguera a esa gente. Normal, los hirió con ceguera, conforme a la bendición de Eliseo. Después dijo Eliseo: muchachos, a los sirios, a los ciegos, no es por aquí, vengan a los guíos, vengan. Yo los llevo donde ustedes, al que ustedes me están buscando. Síganme. Y yo los guiaré al hombre que buscan. Y era el mismo Eliseo que estaban buscando. Y lo guió a Samaria, a la capital del imperio. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: normal, Jehová, abre los ojos a estos para que vean. Normal, por eso. Pero siempre dice: lloró para que se den cuenta de algo importante. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria, en medio de la plaza del enemigo número 1 de los sirios. Ahí estaba el rey. Y apareció el rey. Cuando el rey lo hubo visto y dijo: uy, me los trajeron, como dicen aquí, de papayita.
Y le preguntó al profeta, ¿lo mato o qué? Y Eliseo le dijo, no, no lo mates. ¿Acaso tú vas a matar a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Más bien, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran cena a los enemigos. A los enemigos. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Después viene el sitio de Samaria. Parece que no aprendieron la lección porque más adelante otro sirio reunió otro ejército, subió contra Samaria, hubo hambre y entonces ahí hubo otro milagro porque había tanta hambre que dice que un seat de, dice, 25, una cabeza de asno se vendía por 80, ¿será que comían duro? Y la cuarta parte de un campo de estiércol de paloma valía 5, ¿será que comían estiércol de paloma en un sitio? Hasta se comían a los niños. Y ahí pasó algo y hubo un siervo que dijo, Eliseo le había dicho, mañana eso que vale tan caro, mañana va a estar más barato ahí en la puerta de Samaria. El otro como Gacy, ¿no? Ver para creer. Y al día siguiente lo atropellaron la gente y valía lo que Eliseo le dijo que valía la cebollita, las lentejas en la puerta de Samaria. Y termina. Que hizo David Cuando mató a Goliat también. Sí. Sabía que Dios estaba con ellos. Es que estos hombres vivían en ese ambiente de espíritu. En el 8, ¿se acuerdan de la tsunamita? Eliseo había predicho una hambre, 7 años, como la de Egipto, 7 años. Y Eliseo le dijo a la tsunamita, vete, porque Jehová ha llamado el hambre a la cual vendrá sobre la tierra 7 años, 8. Y la mujer se fue. Pasaron los 7 años. Volvió a la tierra estaba ya ocupada por otros. Y cuando había pasado los 7 años, volvió, salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado a Gacy, criado del varón de Dios, dime, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. ¿Se imagina la tarea esa? Y eso es lo que está contado aquí. Y mientras le estaba contando al rey todo lo que había hecho Eliseo, apareció la tsunamita. Es como si el rey hubiera, supongamos, es un supuesto. Eliseo le resucitó la hija al hijo a la tsunamita. Ay, yo no creo que estaba ahí. Miren, ahí está. Tsunamita, venga. Cuéntele al rey. ¿Eso fue lo que pasó? Le preguntó en el 6 el rey a la mujer y ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial y le dijo, haz que le devuelvan todo lo que era suyo y todos los frutos de su tierra desde el día en que dejó el país hasta hoy. Y se lo devolvió todo. Eso era lo normal para esta gente. Lo milagroso, lo sobrenatural, lo imposible. El rey no se quedó ni el que tenía de Ana Fabri le devuelve todo a esta mujer. Y más encima le tienen que devolver con intereses. Y tuvieron que hacer el cálculo de qué producía la tierra, cuánto producía, y le dijo, y se lo tienes que devolver. Y se lo devolvió. Porque Dios es justo. Y ahí viene otra victoria sobre el rey de Siria, otra vez, Hazael, donde le dijo que golpeara 7 veces al rey de Israel y lo golpeó solo 3. Dios hubiera golpeado 7. Esto es lo maravilloso de todo esto. Una vida sobrenatural
una vida guiada por el Espíritu Santo. Yo pregunto, cerré, ¿y nosotros qué? El reto es para nosotros, esto es para nosotros. ¿Y nosotros qué? Como iglesia, como hijo de Dios, como profeta, como sacerdote, como templo del Espíritu Santo, nosotros. Si a veces no oramos ni con nosotros mismos. Y no veo los milagros de Dios porque eso no es una perita dulce, ¿no? Pero el que Dios nos haya dado a nosotros una casa en una situación económica tan difícil. Sí. Claro. Mira, Santiago dice de Eliseo, Elías era un hombre como tú, sujeto a pasiones, no está justificando nada. No está diciendo que cuando Eliseo pecaba, el pecado no ahí quedaba, ahí no. Sino que dice lo normal también, era un hombre sujeto. Y oró para que no lloviera y no llovió. Y después oró para que lloviera y llovió. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que tú no eres nada diferente a Eliseo. Y mire, a Elías, o a Eliseo, o a David, o a Moisés, o a Juan, o a Pablo. Pablo en una oportunidad no estaba en un lugar y había uno que le pasa mucho a los que están aquí hoy dormidos. Que se cayó de una ventana, un tipo, ¿te acuerdas? Sí, yo. Se cayó y se descabezó allá abajo, cayó muerto. Normal para Pablo, se bajó, lo rodearon, oraron y lo subió sano. Yo pregunto, ¿y nosotros qué? Somos tan mezquinos con nosotros mismos. Aquí hay falta de fe, hay falta de unción, hay falta de guía del Espíritu Santo. Hay que clamarle al Señor, hay que orar, como dice la palabra siempre, lo resalté de Eliseo, y oró a Jehová, y oró a Jehová. Todo tipo de problemas. Y fíjense que no eran problemas propios incluso de Elías o de Eliseo. No. Eran incluso problemas de otros. Porque ellos no vivían centrados en sí mismos, en su propia necesidad y en su propio problema. Es que ese es parte del problema nuestro. Es que yo tengo tantos problemas que voy a orar por los problemas de Miguel o los de Carlito. ¿Por qué voy a orar? Si no me alcanza ni para mí. Tanto de fe. Y yo digo, el Señor nos abra los ojos. Esa es mi oración hoy. El Señor nos abra el entendimiento para que nos demos cuenta de lo que es vivir realmente llenos y guiados del Espíritu Santo. Porque aquí hay una parte, mira, bautismo, plenitud y llenura. Todo eso lo nombran ahí en Hechos. Y Esteban lleno, y Pedro lleno. Es que hay unción especial cuando tú en una circunstancia específica, tú necesitas algo más, como el carro. Tú vas en tu carro 4x4, viene la loma, viene la dificultad, y el carro como que se queda, necesita una potencia. Esa es la unción extra que necesitas. Necesitas, entonces toca poner un cambio más que se llama la más difícil, y el carro empieza, y el carro sube, y el carro sube y llega. Y así es la vida cristiana. Necesitamos algo especial en ese momento, el Señor nos lo da. Pero tenemos que pedirle al Señor. Él es el único que puede. No importa la necesidad, no importa la dificultad. Miren, mi papá tiene cáncer. Ahora me lo anunciaron. Un medio hermano, cáncer y de lo mismo, próstata, los dos. Otro familiar, cáncer en una pierna, por el lado de crianza. Y eso trata uno de ponerlo así como medio inestable, ¿o no? Que te digan que tu papá tiene cáncer, porque cáncer para algunos es sinónimo de muerte. En el nombre de Jesús. Oramos, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte, de cáncer, de maldición. Inmediatamente tiene que brotar la oración, inmediatamente.
inmediatamente, hermanos. Porque eso debe ser lo normal para nosotros. Y por la gracia del Señor, pues no se muere. Yo me morí, ¿no? ¿Me puedo morir de una uña encarnada? Sí. Fácil, porque para el Señor es de acuerdo al propósito. Él conoce todo, Él sabe todo. Entonces, hermano, tenga confianza en el Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No vaya a otro lugar. Hay que ir al Señor. Vamos a estar aquí. Le damos gracias, Señor. Y creo que hay que seguir hablando de eso. Hasta que nos avivemos todos. Amén. Padre, te damos gracias. Qué vida tan hermosa la de estos hombres. Y tan peligrosa también. Como el espíritu que tú pusiste sobre Elías y sobre Eliseo, que venga también sobre nosotros. Que nos atrevamos, Señor, a orar, a interceder, sin importar la gravedad del problema, o la dificultad, o la necesidad. Tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. Lo declaramos y estás sentado en el trono, Señor. Y no hay nada que ocurra alrededor de nuestras vidas que tú no tengas el control de ellos. Enfermedades, necesidades, peligros, temores, todo viene sobre nosotros, como le venía a Elías. Pero estos hombres aprendieron a vivir guiados por tu Espíritu, Señor. Enséñanos a hacerlo de la misma manera. Señor Jesús, tú dices, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Señor, hoy que hay tantas fuentes abiertas, tenemos que ir solamente a ti, Señor, en oración. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu poder. Llénanos de tu Espíritu Santo. Es lo que necesitamos. Te damos gracias por este día. Yo en el nombre de Jesús quiero orar en este día a Jehová por la necesidad de cada uno de los que estamos aquí hoy, sea económica, física, mental, hogares rotos, familias divididas, falta de luz, de revelación. Señor, sé propicio a nuestra necesidad y ayúdanos, Señor, ayúdanos tú. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros y ayúdanos como iglesia a crecer, a ver las cosas más allá de lo normal. Te bendecimos y te damos gracias. Amén. Gracias. Creo que le podemos dar un aplauso al Señor. Siga multiplicando. Siga multiplicando y bendiciendo. ¿Hay algo de comer? Sí. Si alguno trajo ofrenda, por favor, con el hermano Mauricio.